Hola, hola, qué alegría saludarte y qué bueno que puedas estar ahí con nosotros, listo, lista para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a este encuentro que tenemos diariamente para orar juntos y para estudiar la Biblia. Quiero invitarte para que hoy abras la palabra de Dios ahí en tu celular, en papel, donde sea. Puedas abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. El texto dice así: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Estaba leyendo un poco de este momento en la vida de Jesús. Jesús había iniciado su ministerio. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. Jesús había pasado por el momento del desierto y la tentación. Jesús había comenzado a elegir a sus discípulos. Y ahora ya llegamos al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, en esa biografía maravillosa que Mateo hace acerca de Jesús. Ahí entonces Mateo nos dice lo siguiente, que él vio a la multitud. Si vas a los últimos versículos del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús ya estaba siendo como un maestro, conocido como un maestro, estaba siendo conocido como un profeta. La gente ya sabía quién era Jesús y por esa razón las personas estaban siguiendo a Jesús. Ahora Jesús llega al monte y entonces toma una decisión. Dice el texto bíblico que la multitud lo estaba siguiendo y él sube al monte y se sienta. Aquí hay algo importantísimo que nosotros necesitamos entender. Muchos encuentran un paralelismo entre este momento en la vida de Jesús, en el cual sube al monte, se sienta y se pone a enseñar con Moisés. Algunos inclusive dicen que este sería el segundo Sinaí. ¿Por qué el segundo Sinaí? Porque cuando tú lees en el Antiguo Testamento y especialmente en el Pentateuco, Moisés sube a un monte, Moisés recibe la palabra de Dios, recibe los mandamientos y entonces los transmite, y los transmite a manera de enseñanza. Ahora aquí llega Jesús en el Nuevo Testamento. También Jesús viene a un monte, y a un monte en el cual, a partir de ese momento, Jesús va a desarrollar muchas enseñanzas. Ahí está el sermón de Jesús conocido como las bienaventuranzas, algunas parábolas que están en la secuencia de lo que Jesús está predicando. Entonces se encuentran un paralelismo entre un Moisés, maestro, y ahora un Jesús, maestro, que se sienta para enseñar. Pero lo que más me llama la atención de esto que estamos leyendo es, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Si hay algo que me gustaría, y a veces pienso en esto, ¿cómo me hubiese gustado estar en la época de Jesús? Para poder escucharlo, para poder verlo, para poder escucharlo en aquel monte. Y a veces me imagino en ese monte con una multitud escuchando al maestro, enseñándome. Y a veces digo, qué lástima que no lo conocí personalmente. Y ahí pienso, pero yo tengo el privilegio de escucharlo. Yo tengo el privilegio de oír su voz. Yo tengo el privilegio inclusive de saber su voluntad. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo, pastor? Simple. Aquí está la voluntad expresa de Dios. La voluntad de Dios expresada a través de un libro o de varios libros dentro de un libro. La voluntad de Dios expresada para que nosotros podamos seguir la voluntad. Porque dice el texto bíblico, Él abrió su boca y les enseñaba. Ese Jesús que era Dios y que un día a través de su palabra creó los cielos y la tierra, ahora estaba hablándole a una multitud que necesitaba ser transformada. De la misma manera como la palabra transformaba la tierra, el agua, para generar un ambiente perfecto, para tener animales, plantas y todo lo necesario para que el mundo y la vida exista, ahora ese mismo Dios estaba encarnado y hablando con una multitud. En ese momento Jesús estaba enseñando. En ese momento Jesús estaba diciendo cuál era su voluntad. Por eso había gente que lo estaba escuchando. Por eso a veces digo, y no me canso de decirlo aquí, la palabra de Dios es verdad. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros vamos a ser transformados. Tú no puedes escuchar a Jesús sentado en la falda de un monte, pero hoy sí puedes escuchar a Jesús y puedes escuchar claramente su palabra a través de la Biblia. No tienes excusa.
Tú puedes seguir la voluntad de Jesús para tu vida si tan solo dedicas tiempo para leer la Biblia, para estudiar la Biblia y para escuchar lo que Jesús tiene para ti. Yo hoy quiero orar para que si estás ahí en la duda, para que si estás ahí en las luchas, hoy puedas decidir escuchar la voz de Dios y seguir sus enseñanzas. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Y ahora queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a escuchar tu voz y a obedecerte. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y espero que cada día sigas escuchando la voz de Dios en tu vida.